¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Efectivamente, vamos a empezar diálogo abierto con importantes entrevistas. En poco más de 48 horas sabremos quiénes son los aspirantes al Congreso y a la Presidencia de la República, porque vence el plazo inicial para la inscripción ante partidos políticos. José Carlos Requena, uno de los más destacados analistas políticos, está ya aquí en los estudios y conversará con nosotros en breve. También vamos a conversar con el abogado de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, a propósito de un informe difundido el último fin de semana sobre la intención del Ministerio Público de formular una denuncia constitucional contra la Presidenta de la República. Y cerramos con el aniversario de Francia, porque Francia hace noticia no solo por las elecciones del último domingo, sino también porque el 14 de julio es su fiesta nacional. ¿Qué actividades se van a desarrollar aquí en Lima? Los conoceremos esta noche. Esto es Diálogo Abierto. Faltaba el chaleco, ¿no? Que en español significa trabajemos Perú y daremos más empleo temporal, porque sabemos que ustedes, hermanas, que ustedes, hermanos, desde los programas Yancasum llevan esa economía a sus hogares y sus hogares están mejores atendidos. Vamos a apostar por más Yancasum a nivel nacional. La Corte Interamericana no tiene ninguna facultad para pedirle a los poderes del Estado que hagan algo, y mucho menos al Poder Judicial para que interfiera en las decisiones de otros poderes. Podríamos tener también mayor probabilidad de tener lloviznas, nieblas y neblinas hacia la parte, principalmente hasta todos los distritos que están próximos al litoral costero. Momento de empezar las entrevistas aquí en Diálogo Abierto, pero antes, pronta recuperación a nuestra compañera Paola Pejoves, que la próxima semana ya está con nosotros aquí en Diálogo Abierto. Bueno, la noticia sin duda va a estar en 48 horas aproximadamente en el Jurado Nacional de Elecciones, cuando, poco antes de la medianoche, conozcamos quiénes son los políticos y quienes aspiran a llegar al Congreso o a la presidencia inscritos ante los partidos políticos, porque ese día vence y se da inicio además al calendario electoral para que las personas o políticos, empresarios, en fin, quien desee, puede inscribirse ante un grupo político. Vamos a hablar sobre este tema y otros más que están relacionados a nuestra vida política cada vez más movida con José Carlos Requena, analista político. José Carlos, buenas noches. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Encantado. Como nunca, 30 aspirantes en el partidor. Claro, ya se hablan de alianzas políticas, pero me parece que hay 17 que están esperando la venia del Jurado Nacional de Elecciones. Se hablan efectivamente, ¿no? de 19, estamos hablando de casi 50 agrupaciones. Yo creo que las alianzas, digamos, no hemos conocido experiencias tan exitosas en cualquier caso, así que seguramente vamos a ir a un panorama muy fragmentado, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver de aquí al viernes es una parte, ¿no? Y quizás ahí la gran novedad van a ser los rostros con alguna aspiración presidencial. Porque los que tengan alguna aspiración congresal todavía quizás puedan esperar por el grupo de invitados que tienen algunas agrupaciones, ¿no? Que ese grupo de invitados que es hasta el 20% de una lista. Claro, sí, ahí el plazo es mucho más largo, pero para presidencia sí tienes que estar registrado en algún partido. Y es ahí donde vamos a ver los movimientos principales. Ahora los invitados a veces son también miembros del grupo político, que buscan tener los primeros lugares. Efectivamente, o son nombres, digamos, más prominentes o nombres más con alguna figuración previa, ¿no? Es decir, que no necesariamente necesitan algún partidor, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos 30 partidos políticos? ¿Por qué tenemos un Congreso con 13 bancadas? Es decir, el fraccionamiento es tan grande, o sea, no logramos tener una idea de lo que el país necesita. Mira, lamentablemente en nuestra historia no ha habido una experiencia de partidos tan sólidos. De hecho, lo que muchos ven como una institucionalidad sólida en los años 80, fíjate, la Izquierda Unida tuvo un resultado súper promisorio en el año 83, en el 89 estaba disgregando. No olvidemos que llegó a la elección del 90 con dos candidaturas, Henry Piz y Alfonso Barrantes, o a la derecha, lo que fue la Alianza del Fredemo, no llegó al Congreso unido aún, ¿no? Es decir,
ya se habían partido lo que eran Acción Popular, PPC, Libertad y una bancada más pequeña, el SODE, y estaba disgregado, ¿no? Entonces, sin esa tradición, lo que fue la política antipartidos que primó en los años 90, pues es la que se ha terminado consolidando y la que vivimos aún ahora, ¿no? Quizás hay obviamente algunas excepciones, Fuerza Popular, APP, Somos Perú, como que tienen algún nivel más de actividad, pero y también ver los partidos históricos que han vuelto al partido como el PPC o el APRA, pero el resto son cosas muy embrionarias, ¿no? Todavía no creo que haya una vida tan sólida. A ver, de los 30 que tenemos hasta el momento, 9 son conocidos porque tienen representación parlamentaria. Sí. Pero el resto, bueno, Antauro Mala por Le el nombre. agregas, claro, a esos 9 le agregas el FREPA por la barba y porque son tan históricos, bueno. Claro, a esos 9 le agregas los 4 o 5 que son históricos, FREPA, PPC, Claro. APRA, ¿no? Y ya como que tenemos 15 que tienen alguna recordación. Y de hecho, de esos 9, hay muchos partidos que van a tener que entrar un poco con la cancha en contra de hacer que sus símbolos se instalen, ¿no? Incluso figuras como Carlos Álvarez, por ejemplo, no sabemos cuál es el símbolo del partido al que se ha inscrito, ¿no? Ahora, pero tenemos entonces 30 partidos políticos, pero muchos de los cuales, de esto a la mitad, los 15, saben que no van a llegar a la presidencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo, José Carlos? Porque probablemente estén aspirando al Senado, tomando en cuenta que se puede postular ahora a la presidencia y al Senado de la creo República. que esta fantasía o esta anormalidad que hemos tenido con Castillo ha envalentonado a muchos emprendedores, ¿no? Porque la verdad no se les puede llamar de otra manera. Añaños, por ejemplo. Bueno, Añaños se ha terminado inscribiendo en un partido, ¿no? Añaños en la elección previa estuvo en Avanza País, renunció a esa militancia, luego se ha inscrito a este nuevo partido cuyo nombre ya ahora se me hace difícil de recordar, pero en cualquier caso él tiene una voluntad de hacer política y el único modo de hacer política es a través de estas agrupaciones políticas que no tienen, claro, nosotros por facilidad lo llamamos partidos, pero propiamente yo te diría que son más un grupo de entusiastas, ¿no? Siempre hay algún emprendedor. Se habla mucho de dueños de partidos porque muchas veces eso es lo que termina imponiéndose, ¿no? La voluntad de un líder sobre una vida que debería ser orgánica. Esta vida con facciones al interior de un partido, con un debate articulado, es todavía algo muy embrionario, ¿no? Hernando de Soto, que ya ha dicho que sería probablemente el candidato con más edad, ¿no? También en 2026. Claro, ¿no? Efectivamente, si es que su partido, Progresemos, porque Progresemos está en tránsito a, ¿no? Evidentemente, si eso lo logra, pues se estará habilitado para inscribirse. Yo pensaría que hay una mezcla, hay obviamente un grupo de ciudadanos que quisiera servir al país y que cree estar capacitado para hacerlo. Hay otro grupo de gente que lo único que busca es poder y ver cómo en algunos casos se aprovecha, en otros casos abiertamente se lucra de él, ¿no? Y cuando hablas del último tema, lucrar, lamentablemente la inscripción en una lista al Parlamento en muchos casos tiene tarifa. Es lo que se ha visto en procesos previos. Esperemos que las regulaciones... La gran complicación siempre es cómo regulo eso, ¿no? Cómo controlo. En algunos casos se le ha cortado la capacidad a los órganos electorales. En otros casos los órganos electorales burocratizan demasiado los procesos. Algo de eso pasó, por ejemplo, en el caso del partido aprista, ¿no? O en el caso de Acción Popular también, en que alguna decisión del jurado terminaba complicando las decisiones internas, ¿no? Ayer el Comercio nos mostraba más de 50 exparlamentarios que han cambiado de partido, ¿no es cierto? Con aparentemente intención de participar en el 2026. Por ejemplo, una noticia entre los que parecían alguien de izquierda estaba Breña Pantoja, que volvería a las lides políticas después de mucho tiempo. César Barrera Bazán también. Yo creo que hay una cosa importante en la que también se ha penalizado, analizado, manoseado en los últimos tiempos. ¿Qué es eso, no? Al final de cuentas, y eso creo que el caso extremo se vio en la reforma constitucional del año 2018 cuando se prohibió la reelección. Evidentemente es algo muy popular, ¿no? Pero creo que eso nos privó de consolidar una clase política. Alguien como Rolando Breña, por ejemplo, debió haber prolongado y creo que pudo haber aportado mucho para un sector que tiene un punto de vista importante, ¿no? Entonces, no debería penalizarse. Yo creo que hay un capital importante. Claro, esperemos que, digamos, vamos a ver cómo se terminan articulando sus
sus respectivos proyectos. Reña Pantoja salió de Patria Roja, un partido histórico también que había tenido mucha influencia en el magisterio. También salió con algunas controversias, ¿no? Él decía que su partido como que le quería imponer un punto de vista que era ajeno a lo que él pensaba, ¿no? Entonces, yo creo que hay un capital, en estos ex parlamentarios que se ven, obviamente el elector tendrá que diferenciar cuál ha sido un modo aporte o cuál otro, pero de los que mencionas, hay algunos nombres que podrían aportar, sin duda. Claro, y que probablemente apunten hacia el Senado, ¿no? Esa debe ser, digamos, la probablemente intención. apunten hacia el Senado, efectivamente, aunque también hay que ver, porque no es que una cosa sea más que otra, ¿no? Yo creo que depende mucho del énfasis que le quiera dar el político a su carrera, ¿no? Ahora, el Senado también abre la oportunidad de que a expolíticos o gente de buena reputación pueda llegar a lo que significa la Cámara más reflexiva del Parlamento. Esperemos que eso sea así, porque tal como se han aprobado las cosas, o sea, hay muchos congresistas que ahora pueden tener muchas críticas, que en teoría están habilitados para el Senado, ¿no? O sea, no sé, pues un congresista como Darwin Espinosa, por ejemplo, que ha sido muy controversial en las últimas semanas, que ha sido expulsado de su partido además, en teoría está capacitado para ser senador. Entonces, no necesariamente la aspiración que creo que todos tienen con un Congreso bicameral se va a dar. Y ahí el elector va a tener que estar muy atento a ver por quién vota. Me parece que la gran confusión va a ser la elección del Senado, ¿no? O sea, al momento en que el elector tenga que ir con un casi comercio a hacer la votación. Bueno, en general los votos nulos suelen ser más altos en el Parlamento que en la presidencia, por la complejidad que ya significa no votar cruzado. Claro. En la elección hasta la que teníamos el 21, solamente podías votar por un partido. En Congreso, si es que te gustaba uno de un partido y uno de otro, y lo hacías porque así lo querías hacer, estabas anulando tu voto, ¿no? Entonces, eso imagínate ya multiplicado por 2, pues seguramente eso va a ser una complicación adicional, ¿no? No, además votar por región, Senado regional, Además. senador y luego el nacional. O sea, eso va a ser... Además, o sea, sí, yo creo que Y retener el número de cada uno, peor todavía. Sí, eso va a ser algo bien complicado y seguramente los nulos va a seguir siendo alto, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros políticos regionales, José Carlos? Porque lo que hemos visto, el más claro ejemplo es el Callao. Mira, el domingo, digamos, Espadaro decidió prácticamente darle el último adiós a su movimiento Contigo Callao, creo que era, y finalmente ahora forma parte de Renovación. O sea, quienes depositaron la confianza en un alcalde, un gobernador, estos finalmente están inscribiéndose en los partidos nacionales frente a lo que podría ser la segunda votación de agosto-septiembre. Mira, lo más probable es que esa votación se confirme, ¿no? Entonces yo creo que con eso al frente, pues creo que todos están aspirando. El propio Graco, que dirigía los movimientos regionales, Increíble. para oponerse, también entiendo que está en conversaciones. Entonces yo creo que están actuando más con pragmatismo. Ahora, son pocos los movimientos regionales que realmente han perdurado en el tiempo, ¿no? Y que además yo creo que los movimientos regionales debieron aspirar a hacer una cosa más macro regional. Y no esta cosa, lamentablemente el modo como hemos llevado la descentralización ha hecho que todo siga siendo departamentalizado y que no pensemos en una regionalización real, ¿no? O sea, movimientos, quizás las excepciones hayan sido Nueva Amazonía, que lideró César Villanueva, o con Redes, que lideró Guaro, que en su momento, pero el resto han sido cosas muy episódicas, muy pasajeras y en consecuencia efímeras, ¿no? Entonces, cuando, claro, ya hay mucha controversia, vamos a desaparecer a los movimientos regionales, yo no creo que siquiera existan como tal en la medida de perdurar, me refiero. Evidentemente, han logrado juntar sus firmas, han logrado tener algún nivel de articulación, pero sobre todo a escala departamental, ¿no? Entonces, yo creo que se ha sincerado la cosa, Pero ¿se va a lograr fortalecer los partidos políticos con esto? Es la expectativa que se tiene cuando empezó esto. A ver, la regionalización fue una de las plataformas democratizadoras que se tenían en los 90. Claro, cuando se ha hecho, paralelamente se pensó que lo democrático era darle voz a los movimientos regionales. El tema es que estos tampoco es que se hayan llegado a consolidar como tal, ¿no? Entonces, claro, son grupos que se juntan, viene el proceso electoral, ganan el poder, si lo retienen, bueno, continúan ahí con la prohibición de la reelección. Tampoco es que esto se pueda prolongar tanto y en consecuencia no es que sean necesariamente actores tan orgánicos, ¿no? Pero fueron elegidos con una ley, ¿no?
Entonces, para un mandato determinado, bajo unas condiciones, bajo unas reglas de juego establecidas, Claro, y eso- ahora les cambian todo. Sí, pues eso no debería resentirse, pero bueno, es un proceso inevitable, una consecuencia inevitable. Debería ser del para la cambio. subsiguiente elección, en todo caso. Podría haber sido para eso, pero fíjate, como es, lo primero que ha pasado es que actúan con pragmatismo, ¿no? Y en vez de continuar en la lucha, pues dicen, ¿sabes qué? Esto y es una batalla perdida, mejor me termino de unir, ¿no? ¿Y qué tan, importante va a ser el aporte de los líderes regionales de los partidos políticos? En general yo te diría que, fíjate, ¿quiénes están en el poder? Una presidenta es apurimeña, si bien radicada en Lima por mucho tiempo, pero su vida era un club departamental, y el presidente del Congreso es alguien de Cusco, entonces yo te diría que ya desde hace algunos años la política regional, y de hecho Vizcarra había sido gobernador regional, Castillo tenía su principal, que Castillo nunca había salido del país, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que creo que la política nacional está es mucho más regional de lo que muchas veces admitimos, ¿no? O sea, porque, y ya las dinámicas, de hecho, creo que la revocatoria fue el primer pantallazo de que, claro, tú habías estructurado una ley concebida para regiones y que de pronto llegó a aterrizar a la capital y que causó los problemas que causó, ¿no? Entonces, yo creo que desde hace varios años la política nacional como que se hubiera regionalizado. Eso no necesariamente ha significado que las brechas entre Lima y regiones se hayan Acordado. reducido, ¿no? Porque de hecho, otro partido importante, APP, es originalmente norteño. Entonces, lamentablemente, eso no ha significado que se reduzcan las brechas, eso también, incluso brechas, sobre todo sociales, te diría, ¿no? Y eso se vio muy claramente en la elección del 2021, ¿no? Y sobre todo en la segunda vuelta. ¿Qué futuro le ves tú a los partidos tradicionales? Por ejemplo, el APRA, que ya luego su restricción, el PPC, Acción Popular. Mira, en general la figura de los partidos políticos está en crisis en todos lados. En países como el nuestro, que hemos tenido el extra de la política antipartidos de los años 90, que no se ha llegado a reconstruir, pues tenemos la situación aún más complicada, ¿no? El futuro de estos partidos va a depender de los liderazgos que se establezcan y qué tanto logran articular con los tiempos actuales, con las dinámicas que tienen un rol importante. Fíjate lo que acaba de pasar con el Frente Nacional en Francia, por ejemplo. Entonces, o sea, o lo que hizo Milei hace algunos meses en Argentina, o sea, tienen que estar muy cercanos con la dinámica social actual y concebirse, te diría yo, como una estructura ligera, pero sólida, ¿no? Porque de otra manera ya los partidos de masa creo que son cosas, figuras del siglo pasado, ¿no? ¿Avisoras tú algunos nombres como eventuales candidatos presidenciales, por ejemplo, en el APRA, Neuhaus quizás en el PPC, en Acción Popular, Que puedan perdurar. Manuel Merino, y el señor Chávez, que acaba de ser elegido como presidente del partido? Bueno, son precisamente los nombres que menciona esta nota larga de Martín Hidalgo el domingo. Y sí, mira, el PPC entiendo que está en conversaciones por alguna alianza. Ahí, además del de Neuhaus, está el nombre de Sillonis. En Acción Popular, además de Merino, que creo que es una figura que al interior del partido se consolidó mucho, está la de Víctor Andrés García Belaunde. En el APRA se habla mucho del rol que va a tener Carla García, pero son cosas que seguramente vamos a terminar de ver de acá al viernes. En estos tres frentes dudo que hayan sorpresas, pero sí en otro lado, en los partidos más desconocidos, seguramente vamos a tener algunos nombres. Roque Benavides, que era un hombre que empezó por momentos a tomar fuerza, o que algunos videos daban como una suerte de alerta ante, no solo por la familiaridad que tuvo con Naya de la Torre. Parece que ya desistió de liderar el APRA. Mira, vamos a ver, ¿no? Yo creo que para eso, siendo él, porque entiendo que él tiene un registro en el partido, yo creo que todavía hay un largo trecho, y habrá que ver si toma un rol más activo. Mi impresión es que en estos partidos históricos sí va a haber algún nivel de competencia interno, ¿no? Porque no se tiene claramente un líder que sea el que tome la decisión solo. Perfecto, muchas gracias, José Carlos. Nos queda pendiente el tema del Congreso, ya será para una próxima conversación. Encantado. Muy gentil. Encantado, Ricardo. José Carlos Requena, entonces analista político, conversaba esta noche con nosotros para contarnos su punto de vista sobre las elecciones del 2026, sobre lo que se viene también a nivel de los partidos políticos y, por supuesto, hablando siempre con precisión. Vamos a ir a una pausa, pero antes nuestra acostumbrada foto de esta noche. A ver, ¿qué tenemos esta noche? A ver, tenemos la primera foto. Este es Wilson con Nicolás de Piérola. Y en esa esquina, yo recuerdo de niño, existía una conocidísima panadería, ¿no? Conocidísima.
panadería, es la panadería Robeño. Transporte público en Lima es lo que queremos mostrarles aquí en la avenida Wilson Colmena y Garcilaso de la Vega o Nicolás de Pierola. Un transporte público sumamente ágil, rápido, ¿no? Totalmente distinto, y ahí aparece la tradicional Cocharcas José Leal, que la verdad no recordaba que pasaba por la Colmena, pero ahora ya siempre la veía por otras zonas, pero ahí está esa esquina tan recordada. Calculo que esta foto debe ser de los 60 por la poca cantidad de gente, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y al retorno vamos a conversar con el abogado de la Presidenta de la República, Juan Carlos Portugal, a propósito de una investigación que le abriría el Ministerio Público y que se ha difundido a través de algunos medios. Con esto más, volvemos. Bien, volvemos al diálogo abierto aquí por TV Perú para hablar de otro tema. El último fin de semana se informó a través de programas periodísticos de que el Ministerio Público estaba listando una denuncia constitucional contra la Presidenta de la República por presunta organización criminal a raíz de leyes que habrían favorecido a algunos políticos, sobre todo de Perú Libre. Vamos a hablar sobre este tema con el abogado de la mandataria, el doctor José Carlos Portugal, que está con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Juan Carlos. O Juan Carlos, ¿verdad? Juan Gracias Carlos, nuevamente por la oportunidad. Juan Carlos Portugal. Hablemos a ver de esta denuncia. ¿Tiene asidero o no la investigación que está desarrollando el Ministerio Público sobre el particular? Mire, quiero ser absolutamente sincero con la expresión desde una perspectiva estrictamente académica, en clave del derecho penal y constitucional. Esta es la labor que me convoca en esta ocasión y es la labor que asumo como abogado de la Presidenta de este país. Situaciones como estas generan una reflexión muy madura y muy sincera por parte de quiénes son los que están a cargo de las investigaciones en nuestro país. Hay situaciones que uno puede, si se quiere, permitir porque son construcciones argumentativas a partir de imprecisiones en la propia norma o ambigüedades en la propia disposición. Pero este es un tema absolutamente claro y me preocupa que el Ministerio Público tenga este nivel de interpretación y una lectura abiertamente ilegal. Cuando son los primeros en respetar la legalidad, son finalmente los últimos y los primeros en desconocerla. ¿Ilegal o equivocada? Ilegal y además inconstitucional. Y digo estas expresiones en ese termómetro. El artículo 93 de tu Constitución, mi Constitución, de la Constitución Política del fiscal Astocóndor y del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la Constitución de todos los peruanos establece en el artículo 93 que ningún congresista de la República puede ser sometido ante autoridad u órgano judicial y por consecuencia fiscal en el ejercicio de sus funciones por algún voto u opinión que tenga sobre un proyecto de ley. Lo que se llama mandato imperativo. Efectivamente, la inviolabilidad en cuanto a la opinión y al voto. Y lo que está haciendo el Ministerio Público es haber presentado un dictamen, o más propiamente un informe, señala Cuarto Poder, de 200 páginas al fiscal de la Nación, porque supuestamente mi clienta, la Presidenta de la República, no observó ese dictamen. Y como no lo observó, está permitiendo encubrir a las organizaciones políticas y principalmente a Perú Libre en el marco de la sustracción de una investigación. Y eso no puede ser posible porque independientemente, situación negada por supuesto, de que ese haya sido el propósito, en todo caso sometamos ese trámite ante el Tribunal Constitucional para determinar la inconstitucionalidad de esa norma. Pero no puedes construir un caso de obstrucción a la justicia y encubrimiento personal que responden a hechos distintos y a probática penal distinta por una cláusula del artículo 93 de la Constitución que en ningún caso debería prosperar. ¿Qué norma habría promulgado la Presidenta de la República que desde el punto de vista del Ministerio Público beneficia a parlamentarios de Perú Libre o a políticos de Perú Libre? Se ha determinado que en el seno del Congreso de la República que no se califique como organización política, como organización criminal a la organización política, por diferentes razones. Porque si a ese nivel de interpretación exagerada y neuronal vamos a llegar, tendríamos que sostener también, bajo esa línea de interpretación, que todos los parlamentarios que votaron a favor también cometen el delito de sustracción, esto es encubrimiento personal.
tendremos que llegar a esa barbarie de interpretación, y lo califico en esas expresiones. Tendremos que considerar que incluso los asesores que han asesorado, valga la redundancia, que han aportado a los congresistas para que estos determinen su voluntad en la aprobación de este dictamen que finalmente se ha hecho ley, también son responsables. Y eso no se puede tolerar porque la propia cláusula te establece: a mí no me puedes interpelar, a mí no me puedes juzgar, a mí no me puedes perseguir, ni fiscal ni judicialmente, por mi decisión, por mi deliberación y por mi voto. Sí, por supuesto, si sobre ese voto de deliberación existe una ventaja, un soborno, un pago, pero no ha existido, y además no es la tesis que plantea el Ministerio Público. Y yo quiero ser absolutamente franco, porque esto puede generar grandes consecuencias laborales a estos dos fiscales. Al fiscal Astocóndor, porque ha sido una violación flagrante a la Constitución, podría generar una destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia. Y si el fiscal de la Nación, como máximo académico y como máximo representante de esa institución, asume una posición como esta, podría generar su inhabilitación por parte del Congreso de la República. Ahora, pero el fiscal podría desechar también esta propuesta del fiscal Astocóndor. Yo quiero creer que así va a ser, porque estaría relajando el derecho y censurando a la opinión que tienen los congresistas de la República. Y es por eso que el día de hoy, en horas de la mañana, hemos presentado una carta dirigida al Ministerio Público para que nos escuche. Le hemos dicho: doctor Juan Carlos Villena, esto hemos escuchado en Cuarto Poder, no es absolutamente nada cierto y la imputación no tiene nada que ver con el caso que actualmente se investiga por lavado de activos. Así que antes de que emitas cualquier decisión, si acaso ya lo has hecho, escúchanos, porque me parece que puedes cometer no solamente un error institucional, sino un error prevaricador. ¿Usted acudiría al Ministerio Público a sustentar su posición? Por supuesto, por eso es que a través de una carta le hemos pedido que nos escuche antes de cualquier decisión que este pueda adoptar. Estoy con la reflexión, entiendo que es una persona preparada, es una persona académicamente estable, razón por la cual está en esa institución, y quiero creer que por esa condición va a rechazar y hasta llamar la atención por informes inconstitucionales e ilegales de alguien que debería respetar la legalidad. Ahora, bajo el argumento que usted nos acaba de dar, doctor Portugal, ¿hay la posibilidad que la defensa de la presidenta, es decir, usted o el equipo que lo acompaña, vayan a recurrir a la Junta Nacional de Justicia por esta, intención o acción del fiscal Astocóndor? No solamente nosotros. La injusticia a un ciudadano es la amenaza a toda la sociedad, decía Aristóteles. Yo no estoy pidiendo que me den un derecho, estoy pidiendo que me exijan ese derecho, que me reconozcan ese derecho. Y esto no solamente debería preocupar al Colegio de Abogados, no solamente debería preocupar a los legisladores, porque les están censurando las dos razones por las cuales están en ese lugar. Opinión, crear proyectos de ley, deliberar en el margen de una interpretación, sino además a los propios ciudadanos. Situaciones como estas permiten una reflexión no solamente a nivel intelectual del Ministerio Público, sino principalmente permiten una reflexión de cara a hacer uso de las actividades legales o de las acciones legales para no permitir que fiscales con este nivel de interpretación, que lo único que hacen es desprestigiar a su institución, continúen en el Ministerio Público. No es un dato menor y no exagero en las expresiones de mis palabras, pero alguien no puede pedir que denuncien constitucionalmente o que investiguen por hacer algo que la Constitución les permite hacer. Correcto. Ahora, los otros casos que está siendo investigada la Presidenta de la República, ¿cómo van? Lo último que hemos sabido fue de su presentación ante el Ministerio Público, la presentación incluso por parte de la defensa de alguna de las alhajas o joyas de la Presidenta, de los relojes. ¿Qué situación está todo esto? El caso denominado Rolex está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El Ministerio Público decidió formalizar denuncia y está en ese foro parlamentario. El caso Jaliwarma está avanzando de manera progresiva. Estamos asistiendo a todas las citaciones fiscales. Tenemos una tesis de entrevistarnos también en cuanto nos citen para descargar la imputación que hay sobre la presidenta. Hasta el momento, siendo investigados, no se nos ha citado. Vamos a pedir que se nos cite porque nos parece que hay una interpretación contraria a la ley de contrataciones del Estado que se está desarrollando en ese caso en particular, con todo respeto, por supuesto, al investigador. En el caso del lavado de activos, fíjese que a la presidenta se le investiga por supuestamente haber aperturado una cuenta mancomunada, que efectivamente fue así, para recibir fondos partidarios. Recibir fondos partidarios no es ilegal, tampoco es irregular, al contrario, nos permite la normativa.
Y la Fiscalía sostiene que muchos de esos fondos partidarios provienen del lavado de activos. Y te cuento algo, habían personas que apoyaban o aportaban con 20 soles, con 30 soles, es decir, dinero doméstico que uno saca del bolsillo de forma semanal o diaria y aporta. Nadie puede sostener racionalmente que hay lavado de activos a través de 20 soles o de 30 soles y a partir de ahí hacer un nivel de análisis de lavado de activos de esa naturaleza, ¿no? Entonces, me parece que en ese caso estamos avanzando de manera adecuada, creemos en la objetividad del fiscal pese a esta situación, vamos a solicitar que se realice una pericia respecto al patrimonio de la presidenta, porque si se investiga por lavado de activos, la probática penal corresponde a hacer una pericia respecto a su ¿Esta patrimonio. pericia la haría la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Cuál sería la institución a cargo? El Ministerio Público designa a la unidad de peritos, Ya. designa a un perito contable en particular que es el especialista para tal efecto y es quien evalúa el patrimonio de mi clienta. Han evaluado el patrimonio de 4 personas, 4 o 5 personas, pero respecto a la presidenta ninguno. De hecho, la ex defensa de la presidenta ha presentado una pericia de parte, sin que el fiscal haya realizado una pericia sobre su patrimonio. Ya. En total transparencia, la defensa de la presidenta presentó una ¿El pericia de parte. patrimonio de la presidenta en qué periodo van a solicitar ustedes? El periodo de investigación data del año 2016. Ya. Bien, es el único caso en donde la presidenta no se encuentra forada. Y finalmente el famoso caso así calificado por algún sector sobre la supuesta orden de desactivación del equipo policial de apoyo al EFICOP que habría dado la presidenta de la República y por supuesto hemos negado en prensa, pero principalmente cuando fuimos a declarar al Ministerio Público, hemos solicitado la concurrencia de los 2 testigos, esto es, de los dos profesionales que justificaron la decisión de desactivación a cargo del exministro Walter Ortiz. Porque cuando se crea el equipo policial se creó sin un informe técnico, sin un informe legal, simplemente con un sello de visto bueno. Y eso claramente es no solamente irregular, sino ilegal. Y lo que se hizo después, con justa razón, a cargo y discreción del exministro, es desactivar el equipo policial, pero justificando normativa y técnicamente esa decisión. Hemos solicitado al Ministerio Público que convoque a estas 2 personas, lo ha aceptado. Lo ha aceptado. ¿Y hay fecha ya para esto? No, ha aceptado el escrito Ya. y va a señalar fecha para la concurrencia. Y me parece que eso es importante porque no solamente estas personas van a definir la inexistencia normativa, técnica y jurídica cuando se creó, sino que además van a justificar su desactivación a partir de informes técnicos y normativos, pero principalmente van a determinar la tesis de la duplicidad de funciones y del presupuesto a discreción que existía sobre este. ¿Cuál habría sido entonces la policial. intención de crear este órgano policial? Mira, pueden haber existido muchísimas razones, pero no creo que necesariamente una razón de carácter legal. Yo creo que la Policía Nacional no se reduce institucionalmente al equipo policial. Yo creo que la Policía Nacional no se reduce a Harvey Colchado. Yo creo que la Policía Nacional no se reduce a la DIVIAC. Es mucho más allá de eso. Y me parece que reconducir a la DIVIAC a una unidad de ADERINCRI transparente el presupuesto que tienen todas las unidades policiales. Y me parece que independientemente de los cuestionamientos que puedan haber, desde una perspectiva de sinceramiento económico, de transparencia, el ministro Santibáñez ha hecho lo correcto. Claro. A ver, en todo caso, el interés de crear esta digamos, dependencia policial habría estado en un interés económico en el presupuestal, como afirman algunos medios incluso, No o como podría, lo especulan, digamos, algunos matutinos. No podría afirmar algo así, pero lo cierto es que es un presupuesto a discreción, no es un presupuesto documentado. O sea, a discreción, para que lo entiendan los televidentes, es un presupuesto que no se rinde cuenta. Exactamente. Yo creo que el dinero del Estado tiene que ser rendido. La sociedad tiene que saber en qué se utiliza. Fuente humana, pero no podemos utilizar la fuente humana a discreción. Inteligencia operativa, no podemos utilizar ese concepto, aunque sea cierto, sin una justificación, porque es el dinero de todos nosotros. De manera que para transparentar y para, de alguna forma, colocar un coto a esta discreción o arbitrio en el ejercicio presupuestal, me parece que la decisión de otorgarle un control presupuestario reconduciéndolo a la DIRINCRI, a la DIRINCRI, me parece una política de transparencia acertada por parte del ministro. Esa es una decisión tomada, ya no hay vuelta que darle en ese tema. Aparentemente es una decisión resuelta. Del Ministerio del Interior. Correcto. Perfecto, doctor. Importantísimo lo que hemos conversado esta noche. Muchísimas gracias por haber A usted venido por la aquí a TV Perú. Muy amable. El doctor, abogado justamente abogado de la Presidenta de la República, Juan Carlos Portugal, estuvo esta noche con nosotros. Muy amable.
Y antes de ir a la pausa, nuestra tradicional foto para recordar en muchas cosas la Lima pasada, la Lima antigua. Y lo que tenemos aquí es la foto de la Botica Patria. No se identifica en esta fotografía la fecha exacta, pero según la Guía Comercial e Industrial del Perú, correspondería a 1921. Estuvo ubicada en el Jirón Cusco 300. A ver, si no me falla la memoria, Jirón Cusco 300 es el cruce con el Jirón Lampa. Y esa misma esquina se mantiene. Antes era una relojería a la cual acudía desde niño, pero ahora es una juguería, si no me equivoco. Yo conozco el centro de Lima, he vivido toda mi vida allí. Entonces, esa es la esquina tradicional. Miren, desde 1921 yo no sabía que antes había sido una botica. Momento de hacer la pausa. Ahora sí, vamos a hablar de Francia, el retorno, porque el 14 de julio, es decir, este domingo, están de aniversario y conoceremos qué actividades se van a desarrollar en Lima. Pausa y retornamos. De Francia, y tenemos dos símbolos, ¿verdad?, que son importantísimos. Hablar de Francia en estos momentos es hablar de un tema o de varios temas. Primero, porque el 14 de julio están de aniversario nacional. Segundo, porque acaban de conocerse las elecciones y los resultados de segunda vuelta han sido impresionantes. Un giro de 180 grados. Ganó la izquierda frente a la primera vuelta de lo que fue la extrema derecha. Y también hablar de Francia es que hoy perdieron en la Eurocopa frente a España. Bueno, pero vamos a hablar de cultura y de cómo se están preparando en la Alianza Francesa para el aniversario, para la fiesta nacional. Nos acompaña Zoilo Rodríguez, que es gestor cultural justamente de la Alianza Francesa de Lima. Zoilo, buenas noches. En principio, muchas gracias por invitarnos, por permitir compartir lo que hacemos en la Alianza Francesa de Lima. Permítame decir que la Alianza Francesa de Lima ofrece una serie de actividades todo el año. Así es. Y que se dedica, por supuesto, a la difusión de la cultura franco-peruana. Y durante todo el año ofrecemos una serie de actividades que van desde arte, galería, cine, teatro, tenemos una mediateca, donde el público puede acceder de manera gratuita o a precios súper razonables. Así que siempre, en principio, están bienvenidos a la Alianza Francesa de Lima. Sí, tienen un trabajo cultural envidiable realmente. La Alianza Francesa sí, es una maquinaria que funciona en Lima, funciona también en Piura, funciona en Chiclayo, funciona en Trujillo, en Arequipa y en Cusco. En realidad sí, creo yo... Permíteme igual decir que es un ejemplo, creo yo, de una red cultural que aporta demasiado a nuestra sociedad. Ilumina desde muchas partes para, por supuesto, el lado cultural de nuestra sociedad, ¿no? Y en ese aspecto, ¿cómo se están preparando para el 14 de julio? El 14 de julio para nosotros, o mejor dicho, para la Alianza Francesa, como operador cultural de la Embajada de Francia, es una fecha ineludible, creo yo, e incluso para el mundo, porque consideramos que ahí parten los ideales contemporáneos que queremos manejar, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, que justamente nació en 1789 con el derrocamiento del rey Luis XVI, por supuesto, y el siguiente año, el 80, empezamos a celebrar la fiesta nacional en Francia, ¿no? Y eso lo traemos al Perú. Cada 14 de julio, es una fecha memorable, es una fecha para celebrar, para festejar, por supuesto, un hito del mundo contemporáneo, ¿no? ¿Y cuál es el programa de actividades que se ha proyectado para todos estos días previos justamente a la fiesta de la independencia? Claro, el 14 de julio para nosotros es la Fête Nacional de Francia. Es una fiesta donde tenemos una serie de actividades que, digamos, si nos interesa, por ejemplo, la gastronomía, tenemos una feria de gastronomía donde hay diversos bistró y restaurantes franceses que hay en Lima y que ofrecen crepes y platos y postres y etcétera, etcétera. ¿Dónde vamos a encontrar eso? ¿Hay un tour gastronómico en la misma Alianza Francesa? ¿Cuál es? Sí, estamos ubicados en la avenida Arequipa 4595 en Miraflores. Esto es más o menos en el cruce de la avenida Angamos Oeste con la avenida Arequipa y el ingreso es completamente gratuito. Ya. Además de una feria de gastronomía, por supuesto, donde se puede ir con la familia, con los hijos, con los nietos o la familia completa, como uno prefiera. Hay también una serie que creo que son, creo yo, lo digo por una cuestión de gusto nada más, y que si queremos aprovechar mejor la feria, tenemos también clases modelos de francés y nos animamos quizás a estudiar un nuevo idioma, que el inglés todo el mundo lo sabe, entonces el valor diferencial que podemos tener frente al inglés es, por supuesto, también saber francés, porque Francia ofrece una serie de formación tanto a nivel artístico como profesional
para poder estudiar sin ningún problema, porque tenemos en Francia hay una muy buena educación y prácticamente gratuita, ¿no? Claro. Y además, dentro de la política cultural que manejan ustedes, está mucho el de interactuar o que está dirigida a los niños, a los menores. Tenemos una serie también de actividades en la Mediateca. Por ejemplo, tenemos juegos de realidad virtual donde podemos ver una película, podemos jugar, pero también tenemos una formación, por ejemplo, en nuestro cine, que tenemos un programa que se llama Los colegios van al cine, donde intentamos, lo que buscamos, mejor dicho, es formar a los estudiantes, a los escolares, para que puedan apreciar una película, para que luego más adelante no tengamos los cines vacíos con cine independiente, cine de arte, por supuesto, para que siempre haya esa posibilidad de reflexión a través del cine, sin duda, ¿no? Y el teatro también es otra de las puertas abiertas que tienen ustedes permanentemente. El teatro mañana, para el público igual, tenemos Tartufo, que estrenamos mañana 10 de julio, dirigido por Jean-Pierre Gamarra, un dramaturgo y director peruano. ¿A las 8? A las 8 de la noche estrenamos. La hora costumbre, ¿no? Como solemos acostumbrar, estrenamos siempre el día de la semana y el teatro siempre está abierto, va hasta el 24 de agosto, de jueves a sábado a las 8 de la noche. Pero también es importante que en la Alianza Francesa mañana, el día sábado, que empezamos a las 11:30 de la mañana, tenemos también una serie de clases modelo de francés, tenemos, por ejemplo, un museo virtual que se llama Microfolie, en el cual el público puede asistir y puede interactuar con las grandes obras de arquitectura o los museos de arte de Francia que los tenemos a la mano si es que no podemos viajar, ¿no? Claro, interesante la política cultural. El hecho de que los jóvenes o los niños tengan también la posibilidad de tener esta suerte de clases, escuela sobre el francés, ¿cuánto ha crecido la participación o el interés de los niños y jóvenes justamente en seguir, en aprender el francés en nuestro país? Por suerte ha ido incrementando. Siempre ha habido un apunte de parte, sobre todo de los profesionales que quieren incrementar sus conocimientos, que quieren hacer una maestría, que quieren hacer un doctorado, se van a Francia porque Francia ofrece grandes posibilidades de una formación profesional. Y lo bueno es que cada año se ha ido incrementando la cantidad de alumnos que tenemos, las horas de enseñanza. Somos una de las alianzas del mundo que ofrece mayor cantidad de horas de enseñanza y eso en realidad no siempre nos da mucho optimismo, ¿no? Que el peruano o la peruana puede irse a formar en Francia sin ningún problema. Claro, y además la apertura en cuanto a la posibilidad de seguir estudios, maestrías u otro tipo de capacitación, ¿cuán viable es en la actualidad o qué posibilidades hay, por ejemplo, de becas para los jóvenes? En realidad, el gobierno francés, la Unión Europea y tanto el gobierno del Perú ofrecen diferentes becas a la cual los estudiantes con mayores posibilidades, mejor dicho, con buenas calificaciones pueden acceder a becas francesas para poder estudiar. Sabemos que Francia siempre ha tenido una educación universitaria gratuita, ¿no? Además es de calidad, que no tiene en comparación creo que con ninguna que tenemos en el Perú y yo creo que las posibilidades están súper abiertas. Cuando uno estudia inglés, pues todo el mundo estudia inglés y justo lo que decía al inicio, estudiar francés te da un valor diferencial enorme frente a otros estudiantes que quieren ir a estudiar en Estados Unidos o en otros países donde van a hacer una formación en inglés, ¿no? Y sobre todo la educación también, que la mejor es la estatal, no la pública. La universidad pública es fundamental en Francia, es el pilar que creo que es uno de los ejemplos a seguir sin duda, ¿no? Para nosotros que aspiramos a una mejor universidad peruana. El sábado para domingo, a la medianoche, ¿habrá alguna celebración especial? ¿Tendremos fuegos artificiales como ocurre en París o no? Hacemos algo más modesto porque tampoco no tenemos los recursos ni el despliegue que tiene Francia para el 14 de julio. Preguntaba para darme una vuelta por allá. Pero lo del sábado va a ser muy interesante porque está el Bal de Pompiers, que también lo tenemos cada año a partir de las 6:30 de la tarde, para poder que el público pueda apreciar, pueda bailar, pueda disfrutar. Y en realidad realmente es la Fête Nacional de Francia, ¿no? La última es para que usted reitere esa invitación y ahora si lo puede hacer en francés, mucho mejor todavía. Si tuviéramos un público francés, encantado lo podría hacer. Pues, en principio están invitadísimos a la Fiesta Nacional de Francia, que lo hacemos este 14 de julio, este sábado, mejor dicho, este sábado 13 para Lima. A partir de las 11:30 de la mañana tenemos gastronomía, tenemos concursos, tenemos juegos, tenemos microfolie. Y es muy importante que va a estar Campus France, que es justamente la entidad en Perú de la Embajada de Francia que ofrece y acompaña los procesos de formación en Francia, ¿no?
la formación universitaria, maestrías, doctorados y PhD, por supuesto. Perfecto, qué buena oportunidad. Entonces, muchísimas gracias, Zoilo, por Muchas haber gracias a estado ti. esta noche. Zoilo Rodríguez, gestor cultural de la Alianza Francesa de Lima. Gracias. Y nos despedimos con la última fotografía del recuerdo. A ver, ¿qué tenemos ahora en pantalla? Uy, el tranvía. Bueno, yo no llegué a verlo, pero es la foto tranvía, Empresa Nacional de Tranvías del Perú. Se muestra la Lima con justamente estos vehículos de la Empresa Nacional de Tranvías, imágenes digitalizadas por León de Urgel. Y ahí está, esto me parece, si no me equivoco, es Nicolás de Piero, la Colmena, al costadito de la Plaza San Martín. Y entre justamente la Plaza San Martín y el Jirón Camaná. Esa era la zona del tranvía, porque aún todavía quedan esos rieles, ¿no? Cuando hay algún movimiento de tierras allí, se observa todavía los rieles del tranvía. Noticia, o mejor dicho, fotografía para la historia, para recordar, que calculo deben ser los 60 también. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos, termina esta edición y volvemos mañana, como siempre, poco después de las 10 de la noche. Muy buenas noches.